Buenas, sean bienvenidos a este canal. Vamos a continuar con esta serie de videos para ayudarte a vos, joven ingresante, a atravesar esta primera instancia de lo que va a ser tu carrera universitaria y luego profesional. En el día de hoy vamos a seguir con este capítulo 1. Vamos a hablar sobre la historia de la psicología en Argentina. Y este es un tema un poco, por lo menos para mí, más interesante que el video anterior. Así que, nada, no te pierdas de este video. Vamos a compartir sobre cómo era la psicología antes que existan las facultades de psicología, cómo era el perfil profesional, qué exigencias tenía la época para con los psicólogos y cómo poco a poco fue institucionalizándose y llegó a ser lo que es hoy. Para mí esto es muy importante que lo tengamos presente porque habla sobre cómo el clima de época y el contexto nacional e internacional va influyendo en el perfil profesional que tiene con nosotros los psicólogos y ayuda a entender cómo diferentes agentes van moldeando el clima de nuestra profesión, la psicología. Primero que nada me presento nuevamente, mi nombre es Joaquín, me dicen Café, y soy psicólogo y profesor de psicología egresado de la UNC. Primero que nada, los autores que están en este capítulo van a plantear por lo general por una primera parte sobre la psicología sin psicólogos, ya que no había carreras de psicología que puedan validar un título de licenciado en psicología y luego una con psicólogos. Primero que nada, me gustaría partir de la base del origen de la psicología, que me parece que lo había mencionado, y si no, bueno, lo van a ver muchas veces a lo largo de la carrera. El hito fundacional de la psicología como disciplina que se acepta es la creación del primer laboratorio experimental de psicología por Wilhelm Wundt en la ciudad de Leipzig en el año 1879. Sobre este dato puntual es fácil buscar alguna información, pero no, creo que en la facultad no se aclara, por lo menos en el ingreso. La psicología era casi una rama de la fenomenología, era algo mucho más similar a cómo diferentes estímulos afectaban a la fisiología humana, pero ya se empezaban a notar las diferencias entre distintos individuos, como por ejemplo los tiempos de reacción ante estímulos táctiles, por ejemplo. No tenía mucho que ver con lo que hoy entendemos como psicología, pero así parte de la base, muy similar a lo que, como diferentes fenómenos y cómo el cuerpo humano y el ser humano en general lo reacciona ante ellos. También, ya hablando más que nada sobre la base latinoamericana, de cómo llegó al continente esta disciplina, siempre va a haber como una división fundante y que se mantiene hasta el día de hoy. Por un lado, la psicología entendida como ciencia natural, propiamente dicha, y una rama más existencialista que se va a integrar principalmente por la corriente psicoanalítica, que hoy en día mucha gente lo asocia directamente porque Argentina tiene una gran base psicoanalítica, que es esto de asociar a los psicólogos con el diván y hablar y con Freud. Bueno, la ciencia natural, por un lado, es la práctica que se preocupa más por un conocimiento científico basado en la observación y la experimentación empírica y en la medición más cuantitativa de hechos, eso por la parte de investigación, y la base más existencialista o psicoanalista va a estar, bueno, gran influencia por Sigmund Freud para el psicoanálisis y va a tener una base mucho más alineada o más cercana a la crítica hacia la psiquiatría y a la medicina en general desde una perspectiva más de salud, ya que se basa en su concepción de ser humano y de la época en la que fue creado. Más adelante vamos a profundizar sobre eso. Bueno, para que nos ubiquemos un poco, en esta primera parte, de la que la califican como psicología sin psicólogos, va a estar dividido en 4 subpartes. Desde el 1891, que es cuando se funda el primer laboratorio de Latinoamérica por Víctor Mercante en San Juan, hasta 1916 va a ser una
parte o una fase que se le denomina psicología experimental, gran corriente mayormente influida por la perspectiva más de Wundt y de la psicología como ciencia natural. Luego, desde 1916 a 1941, va a tener una perspectiva más filosófica. Luego de 1941 a 1955 va a ser una corriente más técnica, se la califica como una psicología técnica, debido a la gran influencia entre los procesos de industrialización y las guerras mundiales. Y luego con la creación de las carreras que van desde 1955 a 1967. En esta primera parte de la psicología sin psicólogos y la psicología experimental, como habíamos dicho, va a ser el hito fundante, el laboratorio de Víctor Mercante, que se va a ver influenciado sobre el modelo francés que vimos en el primer video, que básicamente se encargaba principalmente de la divulgación y de la enseñanza, más no tanto de la investigación. Esto es la creación de nuevo contenido o conocimiento científico. Para que tengamos una idea, en ese momento la Sociedad Argentina de Psicología estaba integrada básicamente por profesionales de otras áreas, como mismo Sigmund Freud era médico y él creó el psicoanálisis. Bueno, en esta parte la psicología más experimental o como ciencia natural estaba más asociada a otros campos. Y los referentes de esta etapa principalmente que se quedan es, bueno, Víctor Mercante, Ingenieros y Piñero, entre otros. Esto fue hasta 1916, que si recuerdan el primer video de la historia universitaria, sabrán que en 1916 empieza una nueva forma de gobierno donde ya no se cometía fraude como antes, con la asunción de Irigoyen, y luego la reforma del 18 va a cambiar mucho el clima de época. Habíamos dicho que con gran influencia sobre los hijos de inmigrantes, la consolidación del Estado-Nación, iba generando un clima mucho más revolucionario. Y con esto se explica un poco por qué esta parte, la psicología filosófica. Por un lado, un movimiento antipositivista. Esto quiere decir, deja de considerar la disciplina psicología como únicamente una ciencia natural que se deba basar sobre la experimentación empírica y observable, y se cuestiona el conocimiento científico como único y con estas características más naturalistas. Por otro lado, como habíamos mencionado, la reforma del 18 en cuanto al cuestionamiento de las élites, ¿no? Y de las formas económicas y formas académicas. Porque, bueno, la experimentación delimitaba mucho lo que es el objeto de estudio de la psicología y de las formas de trabajar que tenía la disciplina. Y también, como algo interesante o importante sobre este periodo, fue el sufragio universal al golpe del 30, y entendiendo el contexto como un momento del país donde se perseguía muchos los pensadores y las corrientes críticas, ¿no? Como hitos principales está, bueno, el golpe de Estado del 43, que por un lado deja de lado la autonomía de las universidades, como ya habíamos mencionado en el primer video, y bueno, la asunción del gobierno peronista, que principalmente se va a basar en los planes quinquenales de Perón por un proceso industrializado de Argentina y sobre una perspectiva donde el Estado tenía que tener un mayor control sobre las instituciones superiores, y por ende demandaba que la corriente o la disciplina psicología se enfocara en algo más aplicable y no tanto en su conocimiento científico o en su conocimiento filosófico, sino algo más puntual. Entonces, estos procesos de industrialización, la reforma de la Constitución y este avance sobre las formas de gobierno de las universidades terminan desembocando en que la disciplina de psicología se enfoque más en una cuestión más aplicable a estos objetivos del gobierno peronista. Entonces
se toma lo que se conoce como el modelo Boulder de Estados Unidos, donde la psicología es tanto una ciencia como una profesión, y se contemplan esto en la formación de los psicólogos que no son psicólogos todavía. Entonces, esto se ve reflejado en que en 1950 se crea la licenciatura de Psicotécnica y Orientación Profesional en Tucumán y el primer Congreso Argentino de Psicología en 1954. Entonces, el perfil de la psicología va a cambiar a una cuestión más aplicable, donde tenía por finalidad, entre otras cosas, el seguimiento del y el reclutamiento de profesiones o personalidades específicas a distintos puestos donde si vos tenías estas aptitudes personales, iban mejor con este puesto. Entonces se crea lo que hoy mayormente conocemos como psicología laboral o la orientación vocacional, digamos. Termina llegando en 1956, en 1955, la creación de las primeras carreras de psicología. Si recuerdan, una vez terminado el periodo peronista, las universidades vuelven a tener un mayor grado de autonomía y autarquía. Entonces se crean las universidades, las facultades de psicología. La primera en 1955 en Rosario, luego entre 1956 y 1959 se va a crear la de Buenos Aires, la de La Plata, Tucumán, San Luis y en 1958 la carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. De las universidades vuelven a imponer sus propios intereses y los estudiantes también generan un giro sobre el contenido y el perfil profesional. Ya pasaba de un perfil más técnico orientado a lo laboral o a lo vocacional a un perfil más clínico, específicamente psicoanalítico, debido a toda la influencia que se recibía desde Europa principalmente. Entonces, el perfil profesional pasa a ser, desde ahí hasta el día de hoy, principalmente clínico. En este marco, la psicología argentina abandona el proyecto de profesión que responde a los objetivos del Estado y se convierte en una profesión más liberal y al servicio de la individualidad, si se quiere. Esto se va a avanzar sobre todo en esta segunda etapa de psicología con psicólogos. Una vez ya las primeras carreras de psicología empezaban a tener los profesionales propiamente dichos. ¿Qué pasa con la creación de estas nuevas carreras de psicología que buscaban un perfil principalmente clínico sobre el tratamiento individual, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como psicoterapia? Bueno, principalmente había un problema, que se habían creado las carreras, pero esas carreras no tenían una titulación propiamente dicha, o sea, los egresados no tenían un título que tenga un marco normativo que les permitiera trabajar en X lugar o con X funciones. Entonces se empieza a pedir una reglamentación nacional que les permitiera trabajar a los psicólogos que habían estudiado y se habían egresado de las facultades. En 1967 se crea la Ley Nacional 17.132, o la que se conoce como la Ley de los Tres No. ¿Por qué? Porque principalmente, en vez de decir qué podían hacer los psicólogos, decía que no podían hacer. No podían hacer psicoterapia, que es básicamente lo que se había formado o estipulado desde la creación de las carreras. No se podía ejercer el psicoanálisis y no se podía prescribir drogas. En cuanto a la normativa provincial, que equivale a esta Ley Nacional de los Tres No, está la 6.222. Básicamente lo que plantea esta ley era una subordinación del psicólogo que se recibía y que quería ejercer en el ámbito clínico a una cuestión de un subordinado del médico, de la medicina. Entonces el médico solamente lo utilizaba al psicólogo como un asesor o alguien que dependía completamente de él. No teníamos capacidad para trabajar de manera independiente fuera de un rol anexo a la medicina. Bueno, y con esta ley de 1967, que termina subordinando al psicólogo a la voluntad del médico, encima para agregar al contexto, en 1976 inicia la dictadura militar, donde ve a la psicología como una profesión
principalmente ideológica, que promovía valores ajenos a la visión de la dictadura de su país. En consecuencia de ello, la psicología termina siendo una práctica que se termina de desarrollar en la clandestinidad, ¿no? De la forma privada, alejada de las instituciones, porque trabajaban básicamente en ámbitos privados y no se exponían a lo que fuese a pasarle. Bueno, luego de terminada la dictadura, donde pasaron varios años hasta 1983, en 1985 sale la Resolución Nacional 2447 que por fin legaliza el ejercicio de la clínica de los psicólogos en nuestro país. Entonces, desde 1955, primer creación de la carrera de psicología, pasaron 30 años hasta que se pudiese aplicar o se pudiera ejercer la clínica legalmente. Entonces, esos 30 años de clandestinidad definieron mucho lo que hoy en día conocemos como el ejercicio clínico, principalmente marcado por psicólogos trabajando de manera privada y de manera clínica, individualizada. Más reciente está la Ley Nacional 26.657 del año 2010 y la Ley Provincial 9.848. Que bueno, en esta ley no me voy a abundar mucho, pero es muy importante que se la sepan y con el tiempo la van a ir leyendo. El psicoanálisis en nuestro país es algo realmente particular, ya que en otras partes del mundo no se lo considera como una práctica tan popular y en algunos incluso hasta no muy bien vista, vamos a dejarlo en esos términos. En Argentina, por su historia, por sus bases filosóficas, por su gran corriente inmigratoria de europeos hacia nuestro país a inicio de siglo, trae consigo también muchas cuestiones culturales como las características revolucionarias o filosóficas de su época, ¿no? Entonces, el psicoanálisis ingresa como una corriente muy importante desde la creación por Sigmund Freud. Luego otros referentes muy importantes de nuestro país van a ser Melanie Klein, que era un psicoanálisis más relacionado con fines sociales y más asociado a la corriente francesa. Y el tercer gran referente del psicoanálisis en nuestro país, un francés, Jacques Lacan, que básicamente su lucha principal era que todos los psicólogos fuesen psicoanalistas. Entonces, el fenómeno de la creación de las carreras de psicología en 1955 hasta 1959 se estuvo muy empapada por el enfoque psicoanalítico, ya que era como lo que le gustaba, lo que querían imponer los estudiantes. En el golpe de Estado del 66, muchos profesionales tengan que escapar del país, la famosa fuga de cerebros, y jóvenes psicólogos recientemente graduados con una gran corriente psicoanalítica asuman los cargos principales de las facultades, de las carreras, y empiezan a difundir aún más el psicoanálisis y luchan con contra la clandestinidad que les imponía, ya que no era legal su ejercicio. Hasta 1960 el psicoanálisis competía con la psiquiatría tradicional en la comprensión y tratamiento de la enfermedad mental, pero rápidamente la demanda del psicoanálisis se extendió a la sociedad, formando parte de las renovaciones culturales de la época. Como el fenómeno del consumo de sustancias, la clasificación de la homosexualidad como un problema de salud mental. Entonces se mezclaban una lucha cultural e ideológica por derechos y esta corriente más teórica y propia de la disciplina, ¿no? El psicoanálisis no es solamente una cuestión ligada a la psicología, ya excede un poco. Entonces, habiendo visto la parte clínica y la parte del psicoanálisis, empezamos a notar la identidad profesional, que es un apartado importante. Una gran orientación clínica, una gran orientación teórica psicoanalítica, principalmente lacaniana,
y una actitud reactiva y proactiva ante las prohibiciones legales y el rechazo de otras profesiones como la medicina. Entonces, la orientación clínica, la orientación psicoanalítica y esta cuestión más reivindicativa de la profesión, ya que no teníamos forma de trabajar, básicamente. Entonces, todas estas luchas con las disciplinas de la salud y por las cuestiones legales, gremiales y académicas. Bueno, entonces ya llegamos al apartado de la plena institucionalización de la psicología. Este plano va a estar dividido en su campo académico, su campo legal y su campo gremial. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, campo académico, propiamente de las instituciones superiores. Campo legal, lo que acredita a los profesionales en su forma de trabajo y sus incumbencias. Y el campo gremial es cómo nos organizamos como conjunto de profesionales a la hora de generar convenios o generar los colegios de psicólogos a nivel nacional y a nivel provincial, cómo nos organizamos, ¿no? Como profesión. En cuanto a lo académico, vamos a hacer un listado de hitos principales que seguramente van a ser muy útiles, se los dejo anotado en pantalla. El primer Congreso Argentino de Psicología realizado en Tucumán en 1954, que terminó por ser el inicio de la creación de las carreras de las universidades, ¿no? Siendo la primera en Rosario en 1955. Luego la conformación de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, la AUAPSI, en 1991. Y la resolución ministerial número 136 del año 2004, que se incluyó a los títulos de psicólogo y licenciado de psicología en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior de 1995. Básicamente se incluye la psicología en la Ley de Educación Superior. En cuanto al campo de lo legal, ya habíamos mencionado la Ley de los tres no, la Ley de 1967, la número 17.132, con su ley provincial. Luego está la resolución 1560/80, o sea, del año 80. Después está la resolución 2350 del año 80 también, donde se incorporan las áreas de educación, el área educacional, el área laboral y el área jurídica. Esto es que dejaba de lado la parte clínica. Bueno, después en este campo de lo legal está el periodo de reconocimiento legal. Primero con la ley 7106, que es la habilitación de la clínica en el año 1984. La resolución 2447, la resolución número 5 del Código de Ética de FEPRA. La ley 7601, que es básicamente la que nos incluye en la caja de previsión de salud. La resolución número 21, que incluye al área de la psicología sanitaria, la última en incorporarse, creo que en el año 90, no recuerdo bien. Y bueno, como ya mencioné, la ley del derecho a la protección de la salud mental, la 26.657, en el 2010. Luego en el campo de lo gremial, vamos a tener un listado de varias instituciones que van a nuclear esta profesión, las cuales se van armando y desarmando o nucleándose. Es algo bastante más complejo que no voy a ahondar mucho en eso, pero bueno, cualquier duda le pueden dejar, pero tienen que hacerse un tiempito para háganse una línea de tiempo y vean qué cosas van cambiando y qué cosas no. Vamos a partir sobre 1971, la creación de la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, COPRA. El primer Encuentro Nacional de Estudiantes y Profesionales de Psicología del 74, el 13 de octubre, el cual nos da nuestro día del psicólogo. Luego está la creación de la Asociación de Psicólogos de Río Cuarto en el 76, la Asociación de Psicólogos de Villa María en el 77, el Colegio de Psicólogos de la Ciudad de Córdoba del 79, y creo que me falta uno, pero bueno, estos tres, que creo que son cuatro, se van a unir luego para la formación del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba del año 93. A nivel nacional está la creación de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, conocida como FEPRA, que es la que tiene nuestros
códigos de ética, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Nosotros también tenemos nuestro código de ética a nivel provincial. Bueno, sé que es mucha data, que quizás sea más interesante leerla y entenderla en soledad, pero bueno, es algo que quería sumar. Luego hay otro texto en este capítulo, para ya estar dando cierre, donde se habla sobre la psicología científica y el análisis del comportamiento en Argentina, donde el objeto de estudio de la psicología va a pasar o va a volver a como se tenía en un inicio de las ciencias naturales, que es el comportamiento de la conducta. ¿Por qué está este texto que antes no estaba? Porque en los últimos años, no sé si en la última década, se ha visto un gran interés por parte de los estudiantes y profesionales en tener una formación clínica orientada más a las terapias de corte cognitivo-conductual o de tercera generación. Esto es porque por muchas razones, pero principalmente porque se ha mostrado que son mucho más efectivas y eficientes para diagnósticos puntuales o casos puntuales. Caso como por ejemplo sobre trastornos de la conducta alimentaria, conductas de autolesión o suicidas, temas relacionados con la sexualidad. Como que hay un gran interés de este tipo de terapias y de corrientes de investigación más enfocadas por la rigurosidad científica, que les ha dado como una base muy importante y que con la mayoría de psicólogos y estudiantes de psicología, por lo menos de mi camada, nos sentimos mucho más cómodos a la hora de trabajar, sin que esto haya repercutido aún en los planes de estudios de nuestras carreras, porque aún mantiene una corriente psicoanalítica muy marcada. Entonces, ¿por qué el conductismo o estas nuevas terapias cognitivos conductuales no se enseñan tanto al día de hoy? Principalmente porque de la base de la creación de las carreras, el conductismo se lo asociaba mucho con eh, Estados Unidos y su carácter imperialista y todo lo que pasó durante el siglo pasado. Cuestiones de, bueno, financiar dictaduras en Latinoamérica, invasiones, etcétera, etcétera. Todo lo que engloba a Estados Unidos como imperio. Y se asoció a esta corriente más conductual o comportamental porque su principal referente, Skinner, era estadounidense. Entonces se asociaba al psicoanálisis como una corriente más de izquierda o predominantemente antiimperialista. Cuestiones culturales quizás que bueno, están relacionadas con nuestra disciplina. Para que tengamos una idea, bueno, la psicología en nuestro país tiene este corte más naturalista o de ciencia natural. Lo que hoy entendemos como análisis conductual aplicado o ACA. En nuestro país se han hecho grandes avances y grandes investigaciones desde la creación de las carreras hasta el día de hoy. Por ejemplo, con tratamientos al trastorno de espectro autista. Está la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, que tienen este enfoque. Después, bueno, tratamientos y investigaciones sobre los trastornos de ansiedad y el trastorno generalizado del desarrollo. Y también está la Asociación para el Trastorno de Ansiedad, ATA. Estos son algunos datos que nos brinda la bibliografía, pero claramente esto queda muy corto. Básicamente es para reflejar el crecimiento del interés de parte de los profesionales y estudiantes sobre este enfoque más orientado a corrientes más comportamentales o que consideran la psicología como una ciencia natural. Bueno, hasta acá más o menos esta tercera clase y finalizando el primer capítulo, bastante extenso. Esto, como voy a mencionar siempre, es simplemente un recurso que me gustó
Me gustó la idea de hacerlo, también como para me ir soltando porque bueno, esto cuesta hablarle a una camarita. Si te gustó el video, dale like, compartilo, comenta y seguime. Nos vemos en la próxima y éxitos en los parciales, que creo que ya tomaron su primer parcial, así que nada, espero que les haya ido bien y nos vemos en la próxima. Oh, negro, qué calor.